Hola, ¿qué tal, estimados autodidactas? Bienvenidos a un vídeo más, en esta ocasión sobre fibra óptica. Vamos dando continuidad a nuestro curso de formación, entrenamiento básico para reparadores e instaladores de fibra óptica del 2021. Sí, lo empezamos el año pasado y continuamos este año con el mismo. En este video vamos a estar hablando de frecuencia de mantenimiento, mantenimiento en el transporte, revisión de hilos en el OTDR, inspección visual, pica, poda y desmalezamiento para lo que es el mantenimiento preventivo de los enlaces y tendidos. Y ya con la información que elaboremos o toquemos en este video, vamos a poder elaborarnos nuestro propio protocolo de mantenimiento. Para esta primera parte vamos a estar utilizando un documento emitido por el gobierno de Canarias que nos permite hacernos una idea del mantenimiento que ellos aplican a sus infraestructuras de fibra óptica. Hay ciertos puntos que le pueden interesar a los contratantes de los servicios, como los que son los elementos incluidos del mantenimiento, las especificaciones técnicas, la utilización de los tramos terrestres, prestaciones, control de calidad, ciertas definiciones, entre otras cosas. Sin embargo, como nosotros nos vamos netamente al área de mantenimiento, vamos entonces directamente al punto que queremos tocar, que es mantenimiento preventivo. Todo mantenimiento preventivo lo que busca es asegurar la durabilidad o el funcionamiento de los estándares mínimos necesarios para que nuestra red de fibra esté funcionando correctamente. Básicamente vamos a estar realizando inventario de lo que existe y de cómo está, documentación de todas las actividades que realicemos para que se conozcan cuáles fueron los cambios realizados durante las actividades de mantenimiento, e incluso para poder tener conocimiento de si es necesario hacer un mantenimiento correctivo o un mantenimiento mayor que no sea netamente preventivo, o que sea preventivo con interrupción de servicio. Se recomienda lo que es la supervisión y monitorización en sitio de cada uno de los elementos de la red. Quiere decir que estamos hablando de mantenimiento en casetas y equipos, mantenimiento en enlaces y mantenimiento en elementos finales. El mantenimiento preventivo de las fibras ópticas o de los enlaces no solamente toma en cuenta la fibra en sí, sino también las infraestructuras que soportan la fibra. Hay que comprobar de manera periódica cada uno de los cables que prestan servicio. En este caso ellos hablan de cables submarinos, sin embargo vamos a ver otro caso donde nos hablan de OPGW y ADSS. Y normalmente todo tipo de mantenimiento tiene que tener un plan con el cual vamos a ir siguiendo las actividades, de tal manera de que cada cosa sea programada y no estemos dando golpes a ciegas. Cada una de esas actividades tiene que estar autorizadas por el departamento regente, por lo cual tenemos que pedir nuestra ventana de mantenimiento indistintamente de que sea un mantenimiento preventivo. Particularmente ellos recomiendan utilizar la norma UTG 652 para este tipo de trabajos y para determinar cuando un cableado o enlace está fuera de los valores aceptables. Sin embargo, de antemano establecen por escrito, ni siquiera yendo a la regla o a la norma para revisar, establecen de que las medidas en reflectometría de 1310 y 1550 nanómetros tienen que estar en 0,35 dB por kilómetro y 0,22 dB por kilómetro. De la misma manera establecen que los empalmes fusionados tienen que tener una pérdida no mayor a 0,1 dB. Quiere decir, están modificando las reglas según la norma, pero según lo que ellos esperan recibir de los servicios. Y entre otras de las características establecen que esperan 0,25 dB de pérdida por kilómetro en los tramos donde existan 1550 nanómetros. Esto depende del tipo de servicio que estén utilizando exactamente. Recuerden que tenemos distintas ventanas para trabajar en fibra óptica y depende de los tipos de servicios que estén viajando sobre la fibra. Sin embargo, ahora vamos con un documento desarrollado en el 2016 por Paola Andrea Zainea Molina para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Hizo una labor bastante interesante donde recabó los distintos términos de referencia necesarios para lo que es el mantenimiento preventivo y correctivo de la fibra óptica. Ella cita específicamente la misma norma de mantenimiento, la ITU-T G652D, un poco más específico que el otro documento, y de entre las cosas que podemos resaltar las generalidades de mantenimiento preventivo, nos indica que debemos tener un OTDR como herramienta principal de trabajo, o cosa que ya sabíamos. Debemos tener el OLTS, o sea, el
Optical Loss Test Set para poder verificar las pérdidas en la línea, y ellos plantean y establecen dos cosas importantes. Primero, que toda fusión que se realice o que exista en los tramos no debe tener una pérdida superior a 0.1 dB. Y segundo, todo equipo o herramienta que se esté utilizando en las labores tiene que tener una certificación con fecha no mayor a 6 meses según una norma particular de la zona. Como en este caso ellos están planteando trabajar con fibras ópticas ADSS y OPGW, es de saberse que están trabajando entonces con una empresa eléctrica. Sí, están trabajando con subestaciones eléctricas en donde para hacer cualquier tipo de mantenimiento necesitan aperturar una ventana de mantenimiento, solicitar la autorización para trabajar de manera segura los servicios. Y si fuese necesario interrumpir servicio eléctrico o servicio de datos, entonces la ventana de mantenimiento nos estará respaldando y resguardando ante cualquier inconveniente con cualquiera de las autoridades. Por acá nos dejan la regla o la lista de reglas o normas que se asocian a lo que es el mantenimiento preventivo y correctivo de las fibras ópticas, desde la G650.1 hasta la G657. Específicamente cada una de ellas caracterizada, lo que es el mantenimiento de sistemas de transmisión, sistemas redes digitales, definición y métodos para las pruebas lineales, atributos estáticos no lineales, características del cableado de fibra óptica, características de la fibra y los cables ópticos monomodos y las pérdidas por flexión para la red de acceso, asimismo como los literales de construcción, instalación, protección de cables y otros elementos en planta externa, mantenimiento de redes de cable, cables ópticos para aplicaciones aéreas, atenuadores de fibra, instalaciones de cables ópticos de hilo de guarda, OPW, cables ópticos de red de acceso, conectores de fibra óptica monomodo y sistemas de transporte, de soporte, de mantenimiento, supervisión y pruebas de planta en exterior de fibra óptica. Entonces, el mantenimiento preventivo, tal cual como lo queremos ver, comienza acá en este punto, que es lo que queremos estudiar. Ella nos plantea que lo primero que tenemos que hacer es el mantenimiento local en las casetas, mantenimiento de limpieza, obviamente con nuestra respectiva ventana, identificar cableados, switches y todo lo demás. Y como nosotros estamos en sitio, se supone que estamos haciendo mantenimiento de caseta, equipos, va a un lado, caseta, hardware, va a otro, estamos específicamente pensando en mantenimiento del enlace, necesitamos verificar los cableados, o sea, patch cores, pigtails, el cable troncal, para verificar que la curvatura o la radiocurvatura del mismo no exceda las características establecidas en la norma o las características establecidas por el fabricante. Debemos asegurarnos que la curvatura de los patch cores que salen de los ODFs sea aceptable o que la curvatura que tienen los hilos dentro de nuestras cajas de empalme sean aceptables. Debemos verificar que los puertos que no se están utilizando en los ODF tengan sus protectores o guardapolvos colocados correctamente. Y acá posterior vamos a estar haciendo la verificación con microscopio de las fibras oscuras, las fibras que no están en uso. Debemos realizar la limpieza de los conectores y volverle a colocar su tapón antipolvo, precisamente para asegurar que los patch core que están de reserva en la mayoría de las instalaciones estén disponibles para utilizarlos cuando son necesarios. Deberíamos validar el nivel de potencia que puede pasar o el nivel de pérdida que hay a través del patch core y verificar, según la característica o la chapa que nos da el fabricante, que el mismo cumpla con los niveles de pérdida establecidos por el mismo. Recomienda particularmente que nunca deberíamos usar limpieza con alcohol o cualquier tipo de elemento húmedo si no cargamos el microscopio para hacer la revisión posterior de que la félula óptica quedó correctamente limpia. En otras palabras, la punta del conector quedó correctamente limpio, de tal manera de que el núcleo no esté siendo obstruido por ningún tipo de mancha o suciedad, ni residuo. Verificar la alineación de los conectores, procurando no desconectar el servicio y verificar que no existan pérdidas. Claro, normalmente un conector desalineado implica que vamos a tener alta pérdida en el enlace, pero una de las recomendaciones es hacer verificación de conectores. Se recomienda que el microscopio que vayamos a utilizar durante las pruebas tenga mínimo una capacidad de aumento de 200x. Cuando estemos realizando las pruebas con el OLTS, Optical Loss Test Set, recuerda siempre establecer el equipo o calibrar el equipo con referencia a cero
utilizando los patch cores que vas a utilizar a posterior para conectar el equipo en cada extremo, de punta a punta. O nos hemos encontrado con una nueva palabra, latiguillo. Es una forma de decirle a la bobina de lanzamiento allá en la zona. Recuerden que el español tiene múltiples variantes. Debemos asegurarnos que el mismo que estamos utilizando sea lo suficientemente largo como para despreciar o hacer que la zona muerta de nuestro TDR quede dentro del latiguillo, dentro de la fibra de lanzamiento. Recuerda que debes realizar todas las pruebas de los enlaces de manera bidireccional. Cuando tienes enlaces de fibra óptica demasiado cortos como para que tu OTDR realice una prueba correctamente, se recomienda hacer un ida y vuelta para que puedas ver el comportamiento de cada una de las fibras. Puedes utilizar la bobina de lanzamiento conectada en el extremo, una punta por donde vas a transmitir, otra punta por donde se supone que se va a devolver, y poder medir dos hilos al mismo tiempo y después hacerlo bidireccional. Primero mido por hilo 1 y regreso por hilo 2, y después mido por hilo 2 y regreso por hilo 1. Claro, pero eso son para pruebas extremadamente cortas de enlaces menores a 100 metros. Recuerda que cuando estamos utilizando el OTDR tenemos que configurar el ancho del pulso dependiendo de la distancia que vamos a medir, si no vamos a estar dañando las mediciones. Dentro de las mediciones que vamos a estar realizando tenemos las pérdidas de potencia del enlace, las pérdidas de cada evento, las pérdidas de inserción en el conector, ojo que solamente lo podemos medir si tenemos bobina de lanzamiento, la reflectancia en los adaptadores y conectores, de la misma manera solamente lo podemos medir si tenemos bobina de lanzamiento, la reflectancia en adaptadores y conectores, que la vamos a poder medir como la diferencia de energía que se devuelve en cada conector. Eso nos va a indicar si las interconexiones o los empalmes están hechos con cortes angulares o verticales para poder mejorar la situación del enlace a futuro. Una mayor reflejada puede ser indicio de un trabajo de fusión que se está deteriorando o de un posible conector que se pueda estar humedeciendo o dañando. De la misma manera, una gran pérdida de potencia en el conector puede dar indicio de lo mismo, o en el empalme. Necesitamos las pérdidas de los conectores o de los retornos o de los atenuadores. Eso sí, únicamente lo podemos medir si tenemos bobina de lanzamiento. Necesitamos la atenuación por kilómetro de nuestra fibra, ya que esto nos va a indicar si la fibra sigue estando en buenas condiciones o se ha degenerado en el tiempo. Obviamente vamos a necesitar la longitud del enlace. Se recomienda, deberíamos hacer pruebas de polaridad, lo que se debería llamar cruce de buffer o cruce de hilo, o lo que podríamos entender como pruebas de dispersión cromática. Dependiendo del servicio que vaya a viajar a través de esa fibra, es recomendable establecer que los valores de dispersión cromática estén aceptables según la velocidad y capacidad que se va a estar pasando a través de la fibra, y verificar las macrocurvaturas y las microcurvaturas en el enlace. Como hemos mencionado, las mediciones tienen que ser bidireccionales, tal cual como lo hemos visto en el protocolo de mantenimiento, de aceptación o el mantenimiento previo a la entrega del servicio. Debemos verificar cuáles son los márgenes de tolerancia que soportan nuestros equipos para saber si estamos dentro de los valores aceptables con respecto a la potencia con la que estamos llegando. Acá ya nos dice que solamente se aceptan empalmes por fusión, pero debemos tomar en cuenta que actualmente existen empalmes con conectores angulares, con conectores rápidos de campo, que aún así, siendo un empalme mecánico, asegura comportamientos significativamente buenos y valores de atenuación significativamente bajos. Debemos tomar en cuenta la estabilidad del poste por donde pasa la fibra. Esa cosa no la habíamos pensado normalmente. Debemos verificar en sitio el estado de la fibra en la torre, en el poste, en la tanquilla. No podemos verificar dentro del subducto porque, es inviable, pero hay que ir verificando la fibra visualmente en cada uno de los puntos detalladamente para poder evaluar en qué características se encuentra. Verificar que la fibra tenga sus protectores de amortiguación para la sujeción, sobre todo cuando utilizamos tensores tipo preformado, que tenga su doble preformado para que la tensión se haga sobre la chaqueta metálica de preformado y no sobre la fibra directamente, o cuando tenemos tramos lineales, que la sujeción se haga a través de una pieza de goma y no
netamente sobre la fibra, o preferiblemente que la sujeción se haga sobre el mensajero y no sobre la fibra. Una recomendación es hacer las pruebas por cada hilo durante 3 minutos. Eso es muy bonito en la práctica, o mejor dicho, eso es muy bonito en la teoría, pero en la práctica, cuando tienes que medir 48 hilos por 3 minutos, estamos hablando de más de 3 horas de trabajo. Porque sería ideal que la prueba terminara durando 3 minutos cada hilo, pero es que mientras que pasas de conector en conector, quitas los tapones, que colocas el elemento para medir, se va un poco más de tiempo. Y estamos hablando de que en cada nodo no mides 48 hilos, terminas midiendo muchísimos más. Claro, todo depende del presupuesto de horas hombre y el presupuesto económico que se haya asignado a lo que es la labor de mantenimiento en sí. Lo correcto es medir y verificar cada uno de los hilos disponibles para poder establecer en qué estatus se encuentra nuestra red. Y los hilos que están en uso, tomarle a cada uno los datos e interpretarlos según lo que nos indican los transceivers o los SFP de cada lado. Por otro lado, aquí tocan también el revisar las etiquetas de los enlaces y los patchcore, solo que acá lo llaman marquillado, o sea, las marcas de cada uno de los cables. Siempre, cada vez que hacemos una labor de mantenimiento preventivo, tenemos que verificar etiquetas y corregir las mismas. Adicionalmente a todo lo que hemos tocado, tenemos que revisar en nuestro recorrido de fibra que la poda de las plantaciones, de los árboles que se encuentran en el recorrido por donde va nuestra fibra, se encuentre al día. Que el desmalezamiento por debajo de la fibra se encuentre al día para evitar afectaciones por incendios a futuros. Por otro lado, una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que cuando estamos revisando las instalaciones de fibra después de que ya llevan tiempo trabajando, debemos tener cuidado con dañar cualquier otro cable que estorbe durante nuestras revisiones, porque cualquier tipo de afectación es pérdida de dinero, pérdida de tiempo o posibles inconvenientes con la empresa contratante. Debemos tomar en cuenta de que las bandejas de datos no siempre las usan para datos. Quiere decir que nuestro cableado de fibra óptica en algunos sitios puede ir acompañado de un cableado de electricidad, cosa por lo cual, si estamos haciendo una inspección visual, puede ser un gran inconveniente, y si eso ocurre, deberíamos pasarlo en el reporte porque no deberían ir cables eléctricos por ahí y debería generarse una alarma. Deberíamos verificar si existen posibles fuentes o causas de falla o calentamiento cercanos a nuestra fibra óptica, ya que la fibra es particularmente susceptible a calentamientos continuos, ya que este mismo hace que el cable se seque y por tanto tarde o temprano se estrangule. Una vez que hemos verificado cada uno de los puntos mencionados, entonces generamos en nuestro documento las posibles necesidades de intervención del cableado. Pero el mantenimiento preventivo en sí es eso, tratar de prevenir cualquier inconveniente a futuro con una revisión temprana de los enlaces. Por lo cual siempre vamos a estar chequeando el unifilar de fibra, verificando el cableado en sitio, verificando las etiquetas, verificando la limpieza, las curvaturas, la presentación visual, las características de la fibra, la chaqueta de la fibra. Si existe algún tipo de ruptura, es señal de que se está deteriorando, por lo cual es necesario reemplazar el cable para evitar fallas de emergencia a futuro. El recorrido de la fibra y las características internas de la fibra, como ya lo mencionamos anteriormente. Espero que este video te haya servido para tener una herramienta más en lo que es el mantenimiento de las fibras ópticas. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, ya que con eso dejas precedente de que estás apoyando nuestro proyecto. Recuerda que compartir es la manera más fácil de ayudar el proyecto y es lo que más me ayuda. Y recuerda el objetivo: aprende, mejora y comparte. ¡Chao!